Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Leímos el versículo 1 y el versículo 2. Lo vamos a leer desde el 1 al 4. ¿Qué pues diremos? Hace una pregunta aquí el apóstol Pablo, gloria al Señor. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al Señor Jesús. En esta tarde vamos a hablar de este tema del bautismo. Gloria al Señor Jesús. Aunque la Biblia habla de algunos otros bautismos, habla de varios bautismos. Gloria al Señor. Habla del bautismo de Moisés, habla del bautismo de Juan, habla del bautismo de los muertos, habla del bautismo del Espíritu Santo. Pero en esta tarde vamos a estar hablando del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo de Nazaret para el perdón de los pecados. Gloria al Señor Jesucristo. Y Pablo, hermanos, en esta carta del apóstol Pablo a los romanos, gloria al Señor Jesús, a la iglesia que está en Roma, me llama la atención porque Pablo usa varias palabras. Usa la palabra ley, usa la palabra mandamiento, usa la palabra transgresión, usa la palabra justificación, habla también de la palabra gracia y de la palabra adopción. Gloria al Señor Jesús. Y Pablo en este versículo, hermano, en el versículo 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que han sido bautizados en agua, gloria al Señor, en el nombre de Jesucristo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Alguien sabe, alguien es consciente que cuando bajó a las aguas bautismales fue bautizado, gloria al Señor Jesucristo, y participó en su muerte, gloria al Señor? Decir el sacrificio de Jesús en la cruz. Él murió. Ahí en la cruz murió. Fue sepultado y resucitó. Todo aquel que ha sido bautizado en el nombre de Jesús en agua ha participado de la muerte y de su sepultura. Gloria al Señor. Y alguien dice: no, pues no me bautizo. No, hay buenas noticias. Cuando alguien es bautizado en agua en el nombre de Jesús, le pregunto a usted: ¿quién murió? ¿Quién fue sepultado? ¿Quién resucitó? Por eso la iglesia seguirá predicando desde hace 2000 años que el bautismo en agua es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Por eso ahora nosotros somos conscientes que lo que le pasó a Jesús en la cruz, todo aquel que es bautizado en agua en su nombre, también participó de esa muerte. Gloria al Señor. Es decir, hermanos, lo que le sucedió a Cristo, a nosotros nos ha sucedido. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo nos dice una gran verdad, hermanos, iglesia. Pablo nos está hablando y nos está diciendo una gran verdad. Todo aquel que ha sido bautizado, sus pecados han sido perdonados. Y el apóstol Pablo dice: han sido justificados por gracia. Y lo que Pablo está queriendo decirnos a la iglesia, en este caso a la iglesia de Roma, y aunque nosotros no estamos en Roma, estamos en México, nosotros no decimos: no, pastor, eso no es para nosotros. No. Nosotros recibimos la palabra porque creemos que es inspiración divina. Y lo que Pablo está diciendo, hermanos, que todo aquel que ha sido justificado por gracia debe vivir una vida en santidad. Gloria al Señor.
Pablo, el versículo 1 y el versículo 2, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque todos los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y Pablo, hermanos, nos habla del bautismo, como que nos reprende. A ver, todos los que han sido justificados no pueden vivir en pecado. Todos los que han sido justificados pues tienen que vivir en santidad. ¿Cómo pues viviremos en el pecado si ya hemos sido justificados? Es que, hermano, como la justificación es gratis, no nos cuesta. A veces a la persona no valora lo que Jesús hizo por nosotros. Lo regaló, fue un regalo, no lo valoras. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros somos agradecidos y vivimos una vida en santidad para agradar al que nos dio la vida, al que nos justificó, al que nos perdonó los pecados. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos enseña acerca del bautismo, porque el bautismo está muy relacionado precisamente al que ha sido justificado. No puede vivir en pecado. El bautismo es para el perdón de los pecados. Y nosotros, el versículo 3 dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? En el versículo 2, los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Alguien ha muerto para el pecado? No lo sé. Hermano, lo que Dios ha hecho con nosotros es grande. El Señor me perdonó tanto pecado, tanta maldad. ¿Cómo voy a volver a cometer esos mismos pecados? Jamás. Decía yo el viernes que, hermanos, la gracia, que es precisamente el bautismo, lo que representa el bautismo, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, esa gracia, hermanos, nos debe de alejar del pecado y acercarnos a Dios. Por eso dice aquí Pablo: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pues si el Señor nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha santificado, y pues si Él es santo, gloria al Señor, nosotros también debemos buscar la santidad, gloria al Señor. Y Pablo nunca había visitado la ciudad de Roma, pero todo cristiano entiende que el bautismo es universal. Una vez más, todo cristiano sabe que el bautismo es universal. Y Pablo, hermanos, le está escribiendo a la iglesia, una iglesia donde nunca el apóstol Pablo había estado. Por eso nosotros tenemos identidad a donde quiera que vayamos. Nosotros somos cristianos aquí en la iglesia, aquí en este lugar, aquí en Venustiano Carranza, en Primotapa, en Rosarito. Vamos a Tijuana y también somos cristianos. Vamos a una ciudad donde nadie nos conoce, allá también somos cristianos. O buscamos un lugar donde podamos cometer pecado. Y Pablo, hermanos, asume que todo el que ha sido bautizado es cristiano. Todo el que ha sido bautizado es creyente. Y el que es creyente es porque ha sido bautizado. Pablo asume estas palabras. Pablo da por un hecho que todos los creyentes eran bautizados. O no saben, dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. El bautismo es la muerte con Cristo. Y todos los que han muerto al pecado no pueden vivir en él. Es muy grande la gracia. Aleluya. ¿Y qué pasó? Nadie me lo pide. No. Esto se hace por agradecimiento, gloria al Señor. El Señor nos ha perdonado.
verdaderamente Dios te ha perdonado. El día que el nombre de Jesús fue invocado en agua, fuiste perdonado, gloria al Señor Jesús. Y Pablo, hermano, nos está demostrando esta gran verdad, gloria al Señor Jesucristo. Todos sabemos que el bautismo es para el perdón de los pecados. Y si alguien no sabe, pues lo esperamos todos los domingos a las 2 de la tarde. Ahí les enseñamos doctrina, disciplina, gloria al Señor Jesucristo. No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. En otras palabras, el apóstol Pablo dice: estoy seguro que ustedes saben esto. Porque de repente alguien actúa como muy inocente. Pastor, es que a mí nadie me lo dijo. Yo creo que todos los que estamos aquí, aunque no hemos venido a discipulado, sabemos que el bautismo es para el perdón de los pecados. Y si el Señor ya nos perdonó, pues mantengámonos, hermanos, limpios para su honra y para su gloria, en el nombre de Jesucristo. De hecho, el escritor de Hebreos habla de doctrina. Y ahí en el capítulo 6 habla precisamente del bautismo. Y el bautismo es doctrina fundamental de la iglesia. Y es algo que todos los creyentes, hermanos, debemos conocer, gloria al Señor. Todos los que se bautizan, hermanos, sabemos que cuando nosotros nos entregamos a Cristo por medio de las aguas bautismales, nosotros ya no tenemos nada que ver con el mundo, gloria al Señor. Dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor, porque nos ha dado la oportunidad, gloria al Señor, de tener vida nueva, gloria al Señor. Dios nos ha dado esa oportunidad de tener una vida nueva en Él. Y decimos que todos conocen lo que significa el bautismo y para qué es. Hay un versículo muy conocido por todas las iglesias. Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si el Señor ya nos salvó del pecado, ¿por qué queremos regresar al pecado? No podemos. ¿Cómo viviremos en Él? Si ya fuimos muertos para el pecado, no podemos vivir para el pecado. Gloria al Señor. El Señor ya nos sacó, nos rescató, nos limpió, nos purificó, nos santificó. Ahora, hermano, lo más hermoso y lo más glorioso es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores y buscar nuestra santificación. Ahora el bautismo, sabemos que el bautismo, hermanos, al leer la Biblia, a leer las Escrituras, aprendemos que el bautismo era por inmersión. Y enseñamos que el verbo griego bautizo significa sumergir. Y esta palabra griega se incorporó al español como bautismo. Es decir, cuando nosotros hablamos de bautismo, estamos hablando de sumergir, de zambullir, de hundir, gloria al Señor. Que es lo que pasa cuando alguien baja a las aguas del bautismo, gloria al Señor. Y en ninguna circunstancia, hermanos, el bautismo en agua se realizó de otra manera. Es decir, en la Biblia encontramos el bautismo en agua y nos damos cuenta, hermanos, que todos los bautismos fueron por inmersión. Y sin esa forma, el sacrificio de Jesús no tendría sentido con el bautismo. Por eso el bautismo es en agua, por inmersión, que la persona sea sepultada. Veamos algunos ejemplos. Juan 23:23. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas. A ver, diga conmigo, muchas aguas. Y venían a él y eran bautizados. Hay una historia preciosa.
Y se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. La iglesia tenemos que aprender algo. El Señor nos ha dado herramientas, nos ha dado muchas cosas para seguir predicando y enseñando del Evangelio de Jesucristo. Pero aquí en Hechos capítulo 8, el versículo 26 en adelante dice, habla acerca de Felipe y del etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Alguien ha venido a adorar al Señor en este tiempo? Nuestros amigos han venido a adorar a Dios. Volvía sentado en su carro. ¿Quién? El etíope. Y leyendo al profeta Isaías. Tenemos que aprender algo, hermanos, de este pasaje. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, el etíope. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Escucha, hermano, lo que estaba leyendo el etíope. Por eso el Evangelio, cuando se predica, las personas, hermanos, creen. Por el grande mensaje que tiene. Lo que leía el etíope decía, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas. El evangelista, el etíope le ruega que le explique, que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, por eso usted y yo, hermanos, hermanas, tenemos que abrir nuestra boca, porque al abrir nuestra boca, algo podemos transmitirle al mundo, gloria al Señor. La gente busca de Dios, gloria al Señor, y tú y yo, hermanos, somos la fuente, somos el medio que Dios quiere usar para hablarle a las personas, gloria al Señor. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Sabe qué entendió el etíope, hermanos? El etíope entendió que no hablaba, Isaías no hablaba de sí mismo. El etíope entendió que hablaba de Jesús, de que Jesús había muerto, había sido sepultado y había sido resucitado, gloria al Señor. Y él quiso participar de esa muerte, de esa sepultura, para también resucitar. Gloria al Señor Jesús. Y Felipe le explica el evangelio de Jesús. ¿Sabemos qué es el evangelio de Jesús? ¿Usted sabe cómo se llama Mateo, Marcos, Lucas, Juan, esos 4 libros? ¿Alguien sabe cómo se llaman? ¿Cómo se llaman, hermanos? Los evangelios.
Felipe le estaba explicando los evangelios. Y los evangelios no tratan más que de la vida de Jesús, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Gloria al Señor. Y el eunuco dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. Aquí hay agua. 2 meses explicándoles de doctrina, del evangelio de Jesús. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Saben una cosa, hermanos? Hay personas que van a recibir el evangelio y nos van a pedir el bautismo. Gloria a Dios. Hay bautistas, hay agua, hay un pecador arrepentido. ¿Qué impide para ser bautizado? Y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo se manifestó en carne. Creo que Jesucristo es el Cordero del que está hablando Isaías. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua. Diga conmigo, ambos al agua. Se dan cuenta que se necesita mucha agua, gloria al Señor, para que la persona pueda ser sumergida. Felipe y el eunuco descendieron y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Felipe abrió su boca. ¿Para qué abrió la boca Felipe? Para anunciar el evangelio de Jesús. Aquel hombre etíope, gloria al Señor. Y el etíope le pregunta, ¿puedo ser bautizado? Y el evangelista le contesta, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó en agua, gloria al Señor Jesucristo. Y hoy, hermanos, hay bautistas, hay agua, hermanos, y hay candidatos a bautismo. ¿Qué impide que sean bautizados para el perdón de sus pecados? Gloria al Señor. Ahora hemos entendido que el bautismo tiene un significado. El bautismo representa muerte, sepultura y resurrección. Y la palabra griega, hermanos, que significa sumergir, hundir, zambullir, y la palabra que se usa, bautismo, gloria al Señor, que es como decir hundir, zambullir, sumergir. Y lo que acabamos de leer en Hechos 8 y en Juan 3, que se necesita mucha agua y que la persona necesita descender para ser sumergida, entendemos el poderoso simbolismo que tiene el bautismo. Y es lo que estamos leyendo, hermanos, en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al Señor. No hay otra forma, hermanos. La única forma es que haya mucha agua
para que la persona pueda ser sumergida y para que tenga sentido el significado del bautismo con lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, si sabemos el método de lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento, no hay razón para hacerlo de otra manera. Nosotros seguiremos predicando de Jesús, del Evangelio, y seguiremos bautizando en agua en el nombre de Jesucristo por el perdón de los pecados. Ahora ya sabemos lo que es el bautismo, lo que significa, lo que representa. Quiero introducirme con esto en este tercer punto. ¿Quién fue el que fue sepultado? Lo pregunté hace ratito. ¿Quién fue el que murió? ¿Y quién resucitó? Pues el bautismo significa precisamente eso. Por eso nosotros, hermanos, por el significado y por quien murió, nosotros predicamos el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. El que murió y fue sepultado y resucitó tiene por nombre Jesús, aleluya. Y Jesús dijo estas palabras en Mateo 26:28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es decir, la sangre de Jesús fue derramada para el perdón de tus pecados. El Antiguo Testamento, hermanos. Vamos a Éxodo capítulo 29, a Levíticos capítulo 4. Y estos dos capítulos, hermanos, hablan del sacrificio, hablan del cordero, hablan del becerro, hablan de la oveja, gloria al Señor. Y el sacrificio, hermanos, del cordero, de la oveja, del becerro, era para la remisión del pecado del pueblo. Pero nosotros, hermanos, tenemos un cordero, gloria al Señor. Un cordero que murió en la cruz del Calvario, en aquel monte llamado Gólgota, gloria al Señor Jesucristo. Y Él entregó su vida en propiciación por nuestros pecados. El versículo 14 del capítulo 4 de Levíticos 4 dice: luego que llegue a ser conocido el pecado, que cometiere, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. ¿Se dan cuenta? El becerro era sacrificado para expiación. Y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Éxodo 29:36 dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones. Gloria al Señor Jesús. El sacrificio de un cordero, hermanos, era para expiación de los pecados del pueblo, de la congregación. Usted se preguntará, ¿qué es la expiación? La Escritura dice que el becerro, hermanos, el cordero, gloria al Señor, la oveja, ellos padecían el pecado del pueblo. Y nosotros tenemos un cordero que padeció nuestros pecados. Es decir, tú y yo teníamos que haber pagado por nuestros pecados. Mas sin embargo, Cristo, hermano, pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, gloria al Señor. Es decir, Él es la expiación de nuestros pecados. Él es la propiciación de nuestros pecados, gloria al Señor Jesús. Jesucristo, hermano, fue el cordero. Gracias. Amén. Fue el cordero que hizo expiación por nuestros pecados. No solamente por los judíos. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora el pecador, hermanos, un pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Qué buena noticia, amén. Esa es una buena noticia para todo aquel que ha pecado, para todos los que hemos pecado. Esta es una muy buena noticia. El Señor murió no solamente por un país, el Señor murió por toda la humanidad, gloria al Señor. Es decir, esa muerte y sepultura y resurrección de Jesús no solamente aplica para judíos,
esa muerte y esa sepultura y esa resurrección de Jesús aplica para todo aquel que crea en Jesucristo. Gloria al Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Hechos 2:38. El apóstol Pablo le dijo a los judíos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, todos los que recibieron la palabra de Dios, hermanos, eran bautizados y se les invocaba el nombre de Jesús. Alguien puede decir: hermano, es que yo creo y me bauticé, pero no en el nombre de Jesús. Es más, ni siquiera dijo nada el bautista. No, hermanos. En la Escritura, todos los que eran bautizados en agua, a todos se les invocó el nombre de Jesús. Se le invocó a los judíos en Hechos 2:38. Se le invocó a los samaritanos, gloria al Señor. Hechos capítulo 8, versículos 14 y 16. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, los judíos fueron bautizados, pero también los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, judíos bautizados en el nombre de Jesús, samaritanos bautizados en el nombre de Jesús. También los gentiles fueron bautizados en el nombre de Jesús. Vea lo que dice el capítulo 10 de Hechos, capítulo 10, versículos 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Alguien está escuchando la palabra de Dios en esta tarde? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión se quedaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. No podían creerlo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, bien parado, bien firme Pedro. Ahí estaban los de la circuncisión, pero Pedro no temió a los hermanos que lo acompañaban. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Judíos bautizados en el nombre de Jesús, samaritanos bautizados en el nombre de Jesús, gentiles bautizados en el nombre de Jesús. Y le digo una cosa: y los discípulos de Juan fueron rebautizados en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, porque los discípulos de Juan habían sido bautizados en agua, pero no se les había invocado el nombre de Jesús. Así que si hay alguien aquí que ha sido bautizado y no se le invocó el nombre de Jesucristo, esta palabra también es para ti. Gloria al Señor Jesús. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Le pregunta el apóstol Pablo a los discípulos del mayor de los profetas, el más grande de los profetas. Ahora el apóstol Pablo hablándole a sus discípulos: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Judíos en el nombre de Jesús, bautizados. Samaritanos bautizados en el nombre de Jesús.
Gentiles, bautizados en el nombre de Jesús. Pastor, yo me bauticé en aquella iglesia. Necesito ser bautizado en el nombre de Jesús. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Y para cerrar con broche de oro. Muchos enseñan que el bautismo en agua es porque el Señor lo mandó y Él bajo esa autoridad cuando la Biblia habla del nombre de Jesús. No. Hechos 22:16 dice: ahora pues, le dice Ananías a Pablo, y le preguntamos a los hermanos ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Diga conmigo, invocando su nombre. Lucas 24, 45 y 47 dice: entonces les abrió el entendimiento. Tanto tiempo había escuchado y no lo había entendido, pero yo creo que hoy hay revelación para más de alguno, para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Diga conmigo, en todas las naciones. Porque muchos dicen que el evangelio, el bautismo en agua en el nombre de Jesús solamente es para judíos. No, el evangelio es para todas las naciones. El evangelio, hermanos, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo se debe anunciar por todo el mundo. Gloria al Señor, comenzando desde Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y diga conmigo, hasta Venustiano Carranza. Gloria al Señor. Estamos predicando del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La iglesia primitiva lo enseñó. La iglesia del 21 siglo también debe predicar y enseñar el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo de Nazaret para el perdón de los pecados. Por eso el apóstol Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Crea y sean bautizados. Yo no sé si al terminar el culto, yo creo que la mayoría que no ha sido bautizado debería de correr con nosotros y preguntaros: pastor, ¿qué necesito para ser bautizado? Hermanos, crean y sean bautizados, muertos al pecado, y vivamos para Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Es hora de tomar decisiones. Los que han tomado decisión, no tengan temor, es la mejor decisión que han tomado en su vida. Y los que aún no han tomado la decisión, vengan y sean bautizados en agua en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Es tiempo de tomar decisiones, de hacer, hermanos, que las cosas cambien en nuestro camino. Gloria al Señor. Hacer que las cosas cambien en nuestro camino. Que sea el Señor, que sea su palabra la que dirija nuestra vida. No sirvamos más al pecado. El que ha muerto, hermanos, en el bautismo, el que va a ser sepultado, el que va a ser bautizado, ha muerto al pecado. Es decir, ha sido justificado. Esto debemos considerar. Que al ser bautizados en agua, el Señor nos perdona de todos nuestros pecados. Considerad esto, que hemos sido justificados, que hemos sido perdonados, hemos sido muertos al pecado. Voy a hacer un llamado, gloria al Señor Jesús.